¿Habías notado que los personajes de la cinta se vuelven prácticamente invisibles debido al pésimo CGI de la época? Te apuesto una galleta a que no notaste ninguno de estos 21 errores de Anaconda. En las escenas donde vemos a los personajes adentrarse en el río, podemos ver que este no moja. En el momento donde Gary coloca la dinamita en lo que suponemos que es una barrera y en donde tiene al agua hasta el cuello, pero cuando se retira del agua y sube al barco, está completamente seco, como si no hubiera tocado una gota de líquido. Tal vez el clima del bosque era tan caluroso que funcionó como una secadora. Cuando Gary y Denise salen a dar un paseo para capturar los sonidos de la naturaleza, el cable que se ve de los auriculares va pasando de un lado a otro entre los cortes de las tomas. Esto sucede sin la necesidad de que Gary se mueva. De igual manera, el cable de los auriculares cambia mágicamente. Posteriormente, Gary y Denise son atacados en el bosque por un animal, pero pronto, el cazador lo neutraliza y lo lleva a su barco. Cuando vemos que el animal capturado es un jabalí, también vemos que está tieso, como si llevase años muerto, y se observa como un pésimo maniquí de utilería. Además, los jabalíes no viven en los bosques, en donde se supone que mataron a este espécimen. Es comida para una semana. ¿Comida? Durante el viaje, el Dr. Steven llama a Terry para que observe las hermosas luciérnagas. Este personaje muestra un gran conocimiento sobre estos animales, pero si observamos con atención, descubriremos que las supuestas luciérnagas fueron producidas con luces navideñas. Si en lugar de la cinta ponemos imágenes navideñas, hasta los diálogos tienen más sentido. Hermosas, ¿no? Suelen reunirse en el mismo árbol. En una escena, vemos que el barco en el río está avanzando y casi llegando a una mini isla que corta el río a la mitad y en donde no parece haber lugar para poder seguir atravesando el camino. De todos modos, la escena sigue allí, simulando que el barco atravesaría esa zona, a pesar de no haber manera para hacerlo. Hubiera sido mejor que la eliminaran. Al momento de volar la barrera, todos los tarros de combustible caen del barco y se hunden en el río. El problema aquí es que el combustible en los barriles los haría flotar y se verían a simple vista con tan solo mirar dónde los arrojaron. Cuando llegamos a la violenta y electrizante escena del ataque de la anaconda, al barco vemos al cazador observando a la serpiente y diciéndole a Gary que suba y la ilumine con uno de los focos de luz. Todos los personajes en esa escena están en la parte de abajo del barco, excepto por Gary, pero en la escena vemos dos focos siendo utilizados, por lo tanto, ¿quién es el otro personaje a cargo del otro foco de luz? En esta misma escena de acción, cuando la serpiente finalmente derriba a Danny, algunas cosas se caen y se mueven sin su reacción, incluyendo la red de pesca, la cual se puede notar que alguien la lanza con la mano, que aparece unos segundos en la escena del ataque. El gancho posteriormente se escapa de la boca de la anaconda y va hacia Westridge. Aquí se dejan a la vista todos los cables utilizados para lograr aquel efecto. Uno de esos cables era utilizado para deslizar el gancho y el otro para tirar de él. Durante el mismo ataque, la serpiente escupe al primate que fue utilizado de cebo para atraerla. Pero como pudimos ver escenas anteriores, el cuerpo del pobre mono solamente estaba introducido desde la cabeza. El resto del cuerpo estaba en el exterior de la anaconda. Sin embargo, el mono entero es arrojado encima de Westridge en perfecto estado. ¿Sabías que la primera víctima letal de la cinta fue otorgada al actor con menos reconocimiento dentro del casting o reparto de la producción? Parece que a los animales letales les fascinan los artistas independientes y poco reconocidos. Durante este mismo suceso, podemos ver que el actor lleva el pelo suelto para dar un efecto de mayor dramatismo, pero cuando la anaconda comienza a devorarlo, este personaje tiene el pelo completamente prolijo y atado luego de los sacudones provocados por el violento y hambriento animal. Tal vez el personaje no estaba tan preocupado por su muerte, y más por el estilo de cabello que llevaría al momento de morir. De seguro, quería morir bello y bonito. Durante la escena de la muerte de Gary, la anaconda hace la icónica maniobra de enroscarse sobre él como suelen hacerlo esta especie de animales. Pero en este momento, observamos que los efectos para el animal quedaron cortos con respecto al presupuesto, pues podemos observar a Gary
durante el ataque volverse invisible varias veces y además lo vemos atravesar el cuerpo de la serpiente en diversas ocasiones durante el ataque. La película es de los años 90 y era muy complicado exigirle efectos de esa magnitud al ordenador encargado de las visuales de la época. Terry de repente corre hacia la cabaña, donde la anaconda ataca a través del vidrio. Rápidamente el cazador lanza un dardo tranquilizante a la boca del animal. En ese mismo momento, podemos observar el cable atado al animal que controla todos sus movimientos para simular el daño provocado por quien le disparó. ¿Recuerdas los barriles de combustible que habían lanzado al río? Pues bien, en una de las escenas posteriores a esa, podemos verlos atados perfectamente en el mismo lugar en donde estaban momentos previos a ser lanzadas al fondo del agua. En el enfrentamiento final, Danny y Terry son atrapados por el cazador para ser utilizados de cebo para la anaconda. En este momento el personaje lanza un balde de sangre sobre ellos, pero si observas cuidadosamente, verás que ambos ya estaban manchados de sangre, previo a que el cazador siquiera se la lanzara. De hecho, la puntería del cazador es pésima, ya que de suerte logró darles con la sangre para la serpiente. El barco comienza a hacer un movimiento en reversa, de tal manera que incluso provoca que la cascada a su lado también controle el agua en reversa, y esta, en vez de caer, sube. Al parecer, utilizaron la escena reciclada, en donde llegaba el barco, y la rebobinaron para simular que se retiraba del lugar. En la escena en donde vemos al barco encallarse, vemos que los personajes sufren un nuevo ataque por parte del animal. En esta ocasión, la víctima sería Westridge, quien en el momento del ataque de la serpiente, esta hace que un árbol caiga encima del barco. Pero el error en esta escena sucede cuando vemos que al momento de la caída del árbol, el barco desaparece sin dejar ningún tipo de rastro. Este aparece momentos después de manera repentina y de la nada. Tras esto, Danny expresa que el árbol ayudó a que el barco se desencallara, pero esto es sumamente extraño, porque el árbol de esa magnitud de repente desaparece de encima del vehículo para que estos puedan volver sin problemas. Cuando Danny golpea a la serpiente en la cabeza, esta se hunde con el arma enganchada en su cabeza, pero el personaje sigue haciendo una postura como si aún no hubiera soltado el arma de sus manos. ¿Lo notas? Danny golpea pronto a la serpiente con un pico, pero durante ese golpe, escuchamos un sonido metálico que no tiene ningún tipo de lógica, ya que el golpe que vemos sucede con el pico y el cuerpo de la serpiente. ¿Tal vez la serpiente es un animatrónico de piezas metálicas? Además, el suelo debajo del animal es de madera. No tiene sentido alguno. Hablando de animatrónicos, se construyó en realidad un animatrónico gigante para interpretar a la serpiente enemiga que simulaba efectos muy coherentes y realistas a un animal verdadero. Tal vez por eso sonó un tanto metálico el golpe a la serpiente. La película cuenta con un pequeño huevo de Pascua, en una escena donde Danny, personaje que interpreta Ice Cube, un rapero muy famoso, escucha una canción en la radio en la que él mismo participó en la vida real como compositor. Además, en una parte de la canción, podemos escuchar cómo su nombre es citado en la misma. La anaconda en la vida real no cuenta con pupilas como en la película, sino más bien redondeadas, pero por esta razón, la serpiente es más intimidante e imponente, y podemos decir que es un error a propósito para hacer del enemigo un tanto más interesante y amenazante para los personajes. Lo mismo sucede con los sonidos emitidos por el animal que tampoco reflejan la realidad. Todo es para sumar terror.